Por si no te enteraste, mi hermano, Donald Trump sufre humillación en su casa en Iowa, pero también en la cumbre del G20. Y además, ¿sabes por qué miles de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos están abandonando las construcciones? Todo eso te lo tengo en este resumen semanal. Miles de construcciones en Estados Unidos están abandonadas. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajadores que quieran ir a trabajar ahí gracias a las redadas masivas del ICE. Estas acciones que ha estado implementando la administración de Trump ha dejado miles de proyectos inconclusos, desde casas, residencias, comercios, edificios, bodegas, etcétera, en donde las pequeñas y medianas empresas locales resultan las más afectadas, incluyendo que puedan tener el riesgo de quebrar y cerrar si las redadas continúan y ellos no pueden cumplir con los contratos para entregar estas construcciones. Y estos sitios de construcción en donde pululaba mucha gente y todo se hacía un proceso bastante ágil para poder cumplir con las fechas de entrega, ahorita lucen como construcciones fantasma, abandonadas. Estas redadas, mi hermano, son tan absurdas, son tan perfiladas, son tan radicalizadas, son que llevan un objetivo tan específico, y es detener a cualquier persona que parezca latino sin importar su condición migratoria. Desafortunadamente, en mucho de este caso caen muchas personas que no tienen sus documentos, ya sea porque quizás no entraron de forma legal, porque están esperando que se soluciona un caso de refugio, porque están en el proceso de la residencia o por algún otro caso, ¿no? No es que todos hayan entrado de manera ilegal ahí, pero el punto es que independientemente de su estatus o su situación o su proceso, hasta mismos ciudadanos estadounidenses, claro, con una apariencia latina, los ha detenido el ICE y los ha arrestado. Mira, como este ejemplo a continuación. Veterano del ejército por 4 años, 8 meses en Irak, padre de familia, ex empleado del vivero Glass House Farm en Camarillo, en donde fue detenido por oficiales de ICE el 10 de julio. Hoy, George Retes, de 26 años, libra otra batalla. Estoy atravesando por este proceso legal. Quiero que se me haga justicia y cambios para todos, dice. Yo les repetía que era ciudadano y aún así abusaron. Con gas lacrimógeno me tiraron de todo. Lo peor, me hicieron faltar al cumpleaños de mi niña. Retes se refiere al primer paso que ya tomaron sus abogados de la organización sin ánimo de lucro, Instituto para la Justicia por lo sufrido. Según varios reportes de las agencias, el 92%, imagínate, 92%, casi todas de las empresas constructoras están diciendo que reportan dificultades para contratar personal, no tienen a quién contratar, no encuentran, porque independientemente que son trabajos que las personas que están en Estados Unidos no quieren hacer, tampoco es que sea una paga muy buena y no se encuentra lo suficiente mano de obra. Esto impacta directamente en los precios de viviendas, alquileres, y entonces haciendo aún más grave la crisis de vivienda que tienen Estados Unidos, en donde ya se estima que tienen un déficit, que falta por construir aproximadamente 3.7 millones de unidades, millones de casas, casi 4 millones de casas están dejando de construirse precisamente por las redadas del ICE. Y todo esto pues tiene un efecto dominó en la comunidad, en la ciudad, en los estados y en el país. Porque imagínate, antes de esto ya se tenía una escasez de trabajadores. Se calculaba que Estados Unidos necesitaba 450,000 nuevos empleados para la construcción, nuevos. Esto ya contando los actuales. Pero ahora, con estas redadas, el déficit, el hoyo se hizo enorme y se calcula se pueden perder hasta 1.8 millones de trabajos relacionados. Imagínate, casi 2 millones de personas que no van a estar trabajando en la construcción con las consecuencias graves que esto. Una construcción más detenida yace en esta zona de Texas como testigo de una crisis que se agrava. Constructores del sur de Texas se reunieron con autoridades locales para lanzar un llamado de auxilio y rescatar este sector duramente golpeado por los operativos antiinmigrantes de la administración Trump. El impacto económico es extraordinario a este punto. Ya muchas casas no se están acabando a tiempo, no se están empezando.
los derechos humanos se están violando. Es una cosa que realmente se está exagerando. Las pequeñas y medianas empresas locales son las más afectadas y la crisis se agravará hasta la quiebra si no se enfocan las redadas solo en los delincuentes y se deja de arrestar al por mayor, dijeron los constructores. Desde febrero, ICE y las agencias federales que le colaboran no han parado de realizar redadas en sitios de construcción, en donde se han llevado desde 3 hasta grupos de 100 trabajadores. Pero Texas no es el único estado. El sector ya está bajo presión también en California, Nevada, Nueva York, Florida, Maryland y Nueva Jersey, en donde organismos no gubernamentales estiman que al menos un 54% de los trabajadores son indocumentados. Según otros estudios, mi hermano, se dice que cada condado estadounidense construyó casi 2,000 viviendas menos y los precios de los nuevos desarrollos aumentaron casi un 20%. Al final, eso de las redadas y los aranceles únicamente le está pasando a Donald Trump el costo a sus ciudadanos, que tienen que ver que la inflación está cerca de un 3%, que los productos como gasolina, como huevo, como leche, carnes, lo que quieras, ahora son más caros y que encima de esto, el que quieran alquilar o comprar una vivienda, pues ahora les va a salir un 20% más caro. Realmente no encuentro en dónde, dice Donald Trump, que está haciendo a Estados Unidos grande otra vez. Lo que está haciendo grande es la crisis, la economía y la facilidad que antes tenían las personas de adquirir bienes básicos. Porque hablando específicamente de construcción, los precios de los materiales de construcción se estima que han aumentado más de un 6%. Y todo esto de las redadas no nada más impacta a la construcción, se va a otros sectores como por ejemplo manufactura, servicios, hospitalidad, restaurantes, vivienda rentable. Según los analistas, si esto continúa así, se estima que se puedan tener en los próximos años pérdidas cercanas a los billones de dólares. Imagínate el hoyo gigantesco que está haciendo este señor y eso que tiene apenas unos escasos 10, 11 meses en el poder. Imagínate de aquí a 3 años. Porque ya ni incluso sus seguidores más fervientes, como por ejemplo quienes estaban mucho en el estado de Iowa, ya se están rebelando y están saliendo a las calles para exigir que Donald Trump salga del poder. Hay un colapso total que está sucediendo en ese estado. ¿Qué está pasando con el presidente que prometió poner a América primero? Lo está poniendo al último. Bueno, ya sabes que para Donald Trump América es Estados Unidos, pero dijo vamos a poner América primero, la vamos a hacer grande y no está haciendo pero más que el ridículo con esta promesa. Te voy a explicar por qué y cómo la verdad las consecuencias que ha tenido ni el mismo Donald Trump se lo esperaba y le está yendo pero como en feria. Y vamos a hablar de uno de los estados que más fiel le ha sido a Donald Trump en el término de votos. Estamos hablando de Iowa. Iowa es un importante productor de soya, de carnes y de muchas cosas. Se dedica mucho a la agricultura. Bueno, pues resulta que este estado que ha votado 2 veces por Donald Trump y le ha dado un impulso bastante fuerte en sus aspiraciones de ganar la presidencia en estos 2 mandatos, pues les está pagando mal por bien, porque la mayoría de la producción de soya que hacían ahí en ese país se exportaba hacia China y eso ha sido durante años. Los agricultores ya tenían casi vendidas las cosechas futuras porque sabían que había un mercado en crecimiento, que era seguro, que era estable, que pagaba bien y que les estaba dando de comer, ¿no? Les estaba haciendo crecer el negocio. Y ese mercado, ese cliente se llamaba China. Ahora China les ha comprado, mira, cero. Las compras están totalmente suspendidas de China. Y esto, claro, a raíz de la locura de aranceles que está poniendo Donald Trump. Trump les prometió a los agricultores de China, no se preocupen, yo voy a ir a hablar a China con el presidente y yo voy a arreglar la situación para que volvamos a tener negociaciones. Y el punto es que sus negociaciones es que unos días antes de presentarse en la visita, en este momento se encuentra en una gira por Asia, aunque todavía al momento de grabar este video no llega con el presidente chino, amenazó a China con ponerle un arancel del 100% a todas sus exportaciones. Entonces, si de esa manera quiere negociar para ganar favores para los agricultores de Iowa, pues está muy equivocado porque no va a lograr nada de eso. Pero espera, porque la cosa se pone peor. Un mercado que era de 12,600 millones de dólares pasó a cero, así, de un año para otro, de un día para otro a raíz de que puso los aranceles Donald Trump. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que entonces China, al decir, bueno, no voy a comprarle a Iowa, no voy a comprarle a Estados Unidos la soya, pero debe haber algún otro país que lo coseche, que lo produzca. ¿Sabes a quién encontraron? A Brasil y Argentina. Y entonces dijeron, ok, pongamos todos esos pedidos en esos 2 países, principalmente en Argentina. Entonces Argentina
tienen ya comprometida toda la producción de soya para exportar a Estados Unidos, lo cual no resulta de ser bastante irónico, porque aparte de que Argentina está sustituyendo a Estados Unidos en estas exportaciones de soya, el mismo Donald Trump le ofreció a Javier Milei, ahora que lo visitó allí en la Casa Blanca, un apoyo de $20 millones, $20,000 millones, así constantes y sonantes, si es que ganaban la elección de segundo término, que ya la ganó Milei y ya tiene el apoyo del Congreso. Entonces, el dinero, esos $20,000 millones que Donald Trump está usando para apoyar a un país extranjero, no les está ayudando en nada a sus propios ciudadanos, a los que votaron por él. ¿Te das cuenta de la ironía de la traición? Déjame hacer aquí un paréntesis, porque algunos me han dicho, ay, pero ¿cómo eres bruto, JC? Porque 20 billones de dólares no son $20,000 millones. Y hasta cierto punto tienes razón, pero no tanto. Déjame te comento. En México, $1 billón es 1,000,000 de millones. En Estados Unidos son 1,000 millones, ¿ok? Entonces, en términos económicos, que todo se maneja por la economía de Estados Unidos, por eso es que digo que 20,000 millones son 20 billones. ¿Me expliqué o te hice bolas? Hay un video de, no sé si recuerdas, voy a ver si lo encuentro, el expresidente Enrique Peña Nieto, que decía son 20,000 millones para México y 20,000 millones para Estados Unidos y 20 millones de billones para México. Entonces estaba ahí él haciendo las matemáticas y todo el mundo se quedaba como, ¿qué pedo con este güey? Mejor ya que se defina. Pero bueno, el punto es que Donald Trump está enviando toda esa lana, como quieras, de billones en español, en inglés, como quieras. Es una lana que le está dando a un país que va a sustituir las importaciones de los mismos estados republicanos que han votado por él. Me da risa la ironía. Claro, para ellos, para los agricultores, esto no es nada de risa, sino que dicen, oye, compadre, no me ayudes, por favor. Pero espera, porque esto no para ahí. Porque Argentina, entre otras cosas también, pues es famoso porque produce carnes, ¿no? Pues entonces Donald Trump sugirió que se importara más carne de Argentina. Entonces los de Iowa dicen, bueno, ¿y a mí? ¿Y yo qué? ¿Mi madre o qué? O sea, ¿qué onda? Yo produzco soya y con los aranceles que tienes, ahora Argentina se le está vendiendo a China. Yo produzco carne y tú sugieres que traigamos esa carne de Argentina, pero además estás dándole un apoyo millonario a ese mismo país, Argentina. No es como lógico, no es como ilógico, no es muy absurdo, la verdad. Es tan surrealista que a mí me da risa, es absurdo. Pero espera, porque cuando confrontaron al secretario del Tesoro por esto, le dijeron, oye, ¿cómo es que le metes esa lana a un país extranjero y no apoyas lo que te estoy diciendo, ¿no? A los productores de aquí? Y dijo, no, pero es que, ¿sabes qué? Es un aliado. No lo ves así porque no estamos operando con pérdidas y estamos ayudando a un aliado. Ah, caray, entonces ahora Estados Unidos y China Estados Unidos y Argentina son muy aliados, son muy unidos, son muy cooperativos. ¿Qué es lo que va a obtener Donald Trump a cambio de estos 20,000 millones de dólares? No es nada más de gratis y no va a ser intereses nada más. Va a ser un control geopolítico de Argentina en prácticamente, pero casi la mayoría de todos sus recursos. El mismo secretario de Tesoro dijo que bueno, que al final de todo esto, los agricultores más grandes son los que van a sobrevivir y los pequeños no tanto. Te doy un dato, el secretario de Tesoro posee tierras de cultivo. Él estará entre los agricultores grandes o entre los agricultores pequeños, entre los que van a sobrevivir o los que no van a sobrevivir. Es un plan para hacerse del control de la agricultura de Estados Unidos. ¿Será así? ¿O qué es lo que realmente va a obtener Donald Trump de todo esto? Así es que los agricultores y las personas de Iowa que votaron por Trump porque los iba a ayudar o los iba a defender, ahora es de quien se están defendiendo y quien los está atacando. ¿Cómo le irá, me pregunto, a Donald Trump y a su partido en las elecciones intermedias? ¿Será que Iowa recapacite y se dé cuenta? Amigo, ¿estás viendo y no ves? ¿O seguirás creyendo a Donald Trump y que te va a venir a salvar? Porque los agricultores ya nos esperan, ya dicen, oye, yo no quiero que me des dádivas, yo no quiero que me des un apoyo del gobierno, yo creo que me dejes trabajar, que me dejes hacer lo que siempre he hecho toda mi vida, mucho antes de que llegara Donald Trump. Pero ahora, pues, como dicen algunos, ¿no? Pues, I'm sorry, pero pues disfruten lo votado. Y entonces, esta es la promesa de América primero, de Estados Unidos primero. Bueno, primero que quién, primero Trump, ¿no? Primero sus intereses.
El punto es que esto está bastante complicado, mi hermano. Y otro frente que está abriendo Donald Trump es el que tiene con los militares, porque sí supiste de la tremenda regañiza que les puso en donde dijo, ya no vamos a permitir que los militares lleguen aquí por su apariencia, sino por mérito, cuando todos los militares ahí están ahí por mérito. Pero el punto es que ante eso y ante las órdenes absurdas de atacar a la población civil y usarlas como campo de entrenamiento, dicho textual por Estados Unidos, los militares están reaccionando de una forma que están prácticamente humillando a Donald Trump. Si quieres saber de qué estoy hablando, mira, te invito a que veas este video aquí a continuación. Yo soy José Carlos, gracias por tu tiempo, te veo pronto, bye. Humillación internacional en vivo a Donald Trump. La cumbre del G20 que Trump quiso boicotear y le salió el tiro por la culata. Prepárate, porque esto que pasó hace 3 días, mi hermano, en Johannesburgo, Sudáfrica, es una dura lección y revés geopolítico puro y duro para Donald Trump. Resulta que Trump decidió no asistir a la cumbre del G20. Pensó que si él no asistiría, pues la cumbre se iba a hundir, nadie podría tomar decisiones, no se iban a llegar a acuerdos sustanciales. Según él, era el nombre fuerte de América, pero se equivocó rotundamente, porque lo que pasó ahí es que Trump hizo un boicot al G20, pero el resultado, los demás países le dieron la espalda, lo rechazaron, le rechazaron entregar el bastón del poder, y los 19 países que asistieron ahí, los del G20, más otros 20 países, cerca de 40 países, avanzaron sin él. Mira, hoy te muestro cómo Trump perdió su primer pulso geopolítico global en 2025 y recibe esta dura cachetada. Para empezar, hay que situarnos en Sudáfrica. Por primera vez en la historia, este país es anfitrión de una cumbre del G20 en territorio africano. Cyril Ramaphosa es el presidente de Sudáfrica y él tenía 3 objetivos principales a lograr en esta cumbre. Primero, una solidaridad entre las naciones desarrolladas y las pobres, igualdad global, no solo dentro de los países, y sustentabilidad. Sí, hablamos de temas como clima, energía, medio ambiente, pero Trump dijo, yo no voy porque esos temas yo no estoy de acuerdo y seguramente esto va a fracasar. Trump dice 2 razones para no asistir. Una, acusa a Sudáfrica de un genocidio blanco. Sí, lo que dice es que Sudáfrica está cometiendo genocidio blanco contra la minoría africana. Y expertos africanos dicen que esto totalmente infundado, que eso no está sucediendo. Incluso ofreció hace poco mandar aviones a rescatar a los blancos, cristianos principalmente, que según Donald Trump eran ataques de discriminación que sufrían en ese país. Quizás tú recuerdas o te suena el nombre de Nelson Mandela. Nelson Mandela, un hombre afroamericano, luchó mucho por la igualdad y por revertir la separación que hacía la minoría blanca hacia la mayoría de color afro. Fue una lucha muy importante y luego las cosas se igualaron y ahora pareciera que en algunos casos el poder lo tienen los afroamericanos y muchos acusan al gobierno de estar haciendo una separación, una discriminación hacia la minoría blanca. Pero pues eso está bastante alejado de la realidad, porque para empezar, te acabo de comentar del presidente de Sudáfrica, pues él es de origen afroamericano, ¿no? Entonces eso, pues por supuesto que tira de una vez todas las objeciones de Donald Trump. Pero aparte, hay otra cosa que tampoco le gustó ni a Donald Trump ni a su secretario de Estado, Marco Rubio. Él dijo que este tema de solidaridad, igualdad y sustentabilidad suena a comunismo. Eso de igualdad y todo como que le saca ronchas, es algo que no pueden tragar. Incluso ya sabes que el alcalde electo de Nueva York, Mandani, él dice que es socialista, aunque Donald Trump lo acusa de comunista. Él confunde esos términos, ¿no? Como si es algo que no le apetece nada, y entonces él dijo, pues yo no voy para quitarle poder a esto, y resultó todo lo contrario, porque el G20 se hizo en Sudáfrica, se hizo en Estados Unidos, y no solo se hizo, sino que fue mucho mejor. Fue mucho mejor porque se lograron avances inauditos. Por ejemplo, se hizo una declaración radical de 122 puntos y eso es lo loco, mi hermano, que se hizo esto en el primer día de la cumbre. Antes se tenían que pasar días y todo después de las reuniones donde se emitieron un comunicado. Aquí todo fue ágil, fue rápido y sacaron ese comunicado. Pero esto no es todo. Los acuerdos que decían y lo que Trump precisamente no quería es el cambio climático. Para empezar, algo el que Donald Trump no cree. Él piensa que es algo que es invención de los globalistas y todo eso, pero que no funciona. Basta ver nada más, échale un vistazo a las zonas árticas como estaban hace no mucho, hace digamos 40 años. ¿Supiste, por ejemplo, del accidente que hubo de la selección chilena de rugby, si no mal recuerdo, que cayó en los Andes
y el avión donde cayó pues era un lugar repleto de nieve y ahora son montañas que de nieve ya no tienen nada, pero según Donald Trump esto no existe. Y entonces imagínate que se hayan comprometido las naciones del G20 a una reducción de emisiones para el 2030, pues eso por supuesto que no le iba a gustar a Donald Trump, además de acelerar la transición energética de combustibles fósiles y neutralidad de carbono para mediados de siglo. Es decir, todos los países, incluyendo los enemigos de Donald Trump, dijeron sí al cambio climático y que Trump se vaya. Pero aparte de esto, eso es otra bomba, mi hermano. Esto es enorme. Definieron un wealth tax, un impuesto al patrimonio, pero para los ultra ricos, para los billonarios del planeta. ¿No te suena esto como a estar buscando la igualdad? ¿A algo de socialismo, algo así? Pues esto es lo que se le atraganta a Donald Trump. Y hablando específicamente de billonarios, te voy a mostrar el video de un representante demócrata, James Talarico, en donde habla específicamente de estos temas, de los temas de la discriminación, de la segregación, de cómo se atacan a muchos grupos, por ejemplo, los inmigrantes o otros grupos, y no se ataca al grupo, que es un grupo muy pequeño, muy selecto, que es el que está causando la mayoría de los problemas. Mira, pon atención. La única minoría que está destruyendo Estados Unidos son los multimillonarios. Las personas trans son el 1% de la población. Los musulmanes son el 1% de la población. Las personas indocumentadas son el 1% de la población. Nos centramos en el 1% equivocado. Las personas trans no nos están quitando la atención médica. Los musulmanes no están desfinanciando nuestras escuelas. Los inmigrantes no están recortando los impuestos para sí mismos y sus amigos ricos. Son los multimillonarios y sus políticos títeres. Muchas de las divisiones en este estado y en este país son creadas por multimillonarios que quieren que luchemos entre nosotros en lugar de luchar contra ellos. Quieren que miremos a la izquierda y a la derecha a nuestros vecinos en lugar de mirarlos a ellos. La mayor división en nuestra política no es izquierda contra derecha, es arriba contra abajo. Otro acuerdo histórico que se logró es empezar a manejar un programa de alivio de deuda para países pobres, específicamente los países que están ahogados en deuda pública, en deuda externa, pues reformar mecanismos para que alivien su deuda, reestructuración más rápida para naciones pobres y fondos de clima de hasta $300 billones anuales para adaptación climática, imagínate, porque finalmente esos países pagan más en los intereses que en educación, en salud o en desarrollo interno. De ahí surgió una iniciativa que se llama África Emerge. Y esto incluye una inversión privada masiva en infraestructura de África, fondo del Banco Mundial multidonante para el continente y financiamiento, escucha esto, para energía renovable en África. Entonces, por donde le veas, pues por supuesto que esto no le gusta nada a Donald Trump. Sabes que la mayoría de los países votaron a favor, pero hubo uno solo, y que no es parte del G20, pero que es invitado. Por eso te hablaba que fueron casi 40 países, y que votó en contra. ¿Te imaginas quién es? Te doy alguna pista. Este país se encuentra en América y es muy partidario de Donald Trump. Ha ido incluso a sus fiestas, ahí a hacer baile, a entretener a los demás. Y le prometieron un rescate financiero de 20 billones que luego vieron que las garantías no alcanzaban y están viendo a ver si les alcanza para 5 billones. Sí, estamos hablando del presidente de Argentina, Javier Milei. Él fue el único que se opuso y en todo votó en contra, haciendo su mayor respaldo a Donald Trump, pero con un voto en contra y los demás a favor, pues realmente no pintó más que para la anécdota. Y aquí viene el momento más humillante. Lo que se habla es algo muy simbólico, mi hermano. Es el bastón del poder. Y es en donde Donald Trump recibe una bofetada diplomática más grande en su presidencia. Mira, te comento por qué. Hay una tradición en este grupo del G20. Es como en las Olimpiadas. Ves que cuando acaba una Olimpiada que se celebra 4 años, le dan la estafeta y dicen, bueno, ahora nos vemos en Sydney de 2000 o la que sea, la siguiente, ¿no? Siempre le anuncian acabando una Olimpiada. Pues algo similar hacen en el G20, esa es la tradición. Por ejemplo, cuando se finaliza cada cumbre, el presidente del país anfitrión pasa el bastón literalmente al próximo anfitrión en una ceremonia muy solemne. Resulta que el próximo anfitrión es Estados Unidos, va a ser en Miami en 2026. Y como no estaba Donald Trump y él solicitó enviar una secretaria de la embajada de Estados Unidos para recoger este bastón, no un líder, no un ministro, no el secretario de Estado, sino una empleada de la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, pues el presidente de Sudáfrica dijo no,
aceptó literalmente, dijo, si Trump quiere el bastón, pues que venga por él personalmente. No se lo vamos a entregar a él y no lo vamos a entregar a otra persona que no está al nivel de los mandatarios que estamos aquí. Al final fue una fiesta sudafricana, digamos, todo mundo en buenos términos, se habían logrado muchos avances, muchos acuerdos bastante rápidos en la oposición que tiene Donald Trump a centrar el mundo a una visión muy egocéntrica que tiene él acerca de cómo se ve la economía global, y esto no sucedió. Entonces, lo que Donald Trump intentó hacer y fracasó es plan A, si no voy a ir, se cancela. ¿Qué pasó? Pues la cumbre se hizo sin él. Otro dijo, voy a boicotear total para que no sea legítimo. Pues la cumbre fue legítima, todos los líderes principales asistieron. Plan C, Marco Rubio dijo, vamos en contra del cambio climático. ¿Qué pasó? Los 19 países que asistieron y que votaron dijeron, pues nos importa lo que piense Donald Trump, nosotros vamos a combatir el cambio climático, y lograron esos acuerdos. Y lo último, que quizás lo que más le duele a Donald Trump, es detener el impuesto a los billonarios. El G20 prometió apoyo a impuestos de riqueza global. Trump quedó totalmente aislado, humillado, solo y sin ningún poder en esta cumbre del G20. Y entonces, mi hermano, durante muchos años, lo que era algo que era muy cooptado, muy controlado por el poder que tenía Estados Unidos, esto ya se hundió, se desbarató, no existe más. 40 países simplemente dijeron, vamos a hacer esto sin Estados Unidos, y avanzaron. Esto, mi hermano, realmente es un punto de quiebre histórico, y vamos a ver de aquí a la cumbre de 2026, en donde va a ser anfitrión Estados Unidos, a ver con qué posicionamiento llega, y seguramente ya muy debilitado por esto y otros frentes que está abriendo. Y hablando de Estados Unidos y frentes que está abriendo, pues otra cosa, un problema grave que tienen en Estados Unidos en este momento es que miles de migrantes están abandonando las construcciones en Estados Unidos, provocando un caos y un derrumbe en la economía, un colapso total como nunca antes visto, mi hermano. Si quieres saber de qué te estoy hablando y si quieres saber más de esto, mira, te invito a que veas este video aquí a continuación. Yo soy José Carlos, me puedes decir JC. Muchas gracias por tu tiempo, te veo pronto, bye.